No importa el lugar donde nos veas, te damos la bienvenida a una transmisión más de Asamblea de Dios Esmirna. Esperamos que te goces y juntos podamos adorar el nombre de Dios. Iniciamos. Dios los bendiga, hermanos. Adoremos al Señor con todo nuestro corazón. Amén. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Amémonos de corazón, no de labios solamente. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar enojado con tu hermano? Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. ¿Cuántas veces debo yo perdonar a quien me ofende? ¿Cuántas veces debo yo perdonar al que me ofende? 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. 70 veces 7, perdonarás a tu hermano. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Dios no escucha la oración si no te has reconciliado. Amén. Caminaba triste y solo, caminaba sin su amor, del pecado encadenado, en tinieblas y en error. Pero un día una luz me iluminó. Era Jesús ofreciéndome el perdón. El amor
ahora vivo muy alegre y comparto de su amor, como el ave entre los aires, vuelo libre y sin temor. Pero su gracia del pecado libre soy, solo Jesús pudo darme salvación. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor llegó, el amor de Jesús me transformó, fue su amor sin igual, tan especial, fue su amor que me dio la libertad. El amor de Jesús, fue su amor sin igual. Contempla a Jesús. Si te sientes confundido, sin saber a dónde ir, mira a Cristo, Él es el camino, el que ayudará.
nos va a ayudar. Sin valor será a la luz del glorioso Jesús. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Es una bendición de parte de Dios el podernos comunicar por este medio. Los bendecimos en el nombre de Jesús, que donde quiera que se encuentren, en su hogar o donde quiera que estén esta noche, podamos aprender a través de la palabra. Así que los bendecimos en el nombre de Jesús, los motivamos para que ya se prepare con su Biblia, con su familia, para poder aprender de la palabra de Dios. Así que cerremos nuestros ojos ahí donde estemos, vamos a orar para poder iniciar. Que Dios a través de su palabra y su Espíritu Santo hable a través a nuestras vidas. Así que cerremos nuestros ojos. Padre, en el nombre de Jesús te damos muchas gracias por la oportunidad que nos das, oh Dios, de podernos, Señor, dirigir al trono de la gracia. Señor, muchas gracias por la vida, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tu fidelidad. Te damos gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, por sus familias, Señor, porque hasta aquí tú los has sostenido, nunca los has dejado, Señor. Siempre has estado con ellos en todo momento, hayas estado renovando las fuerzas de cada uno. Así que en esta noche te pedimos, oh Dios, que tú hables a través de tu palabra a nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús disponemos nuestro corazón, Señor, para que tú te glorifiques de una manera especial en cada una de las vidas que están conectadas en esta noche, Padre. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Así que Dios me los bendiga. En esta noche vamos a estar estudiando la parábola. Hemos estado estudiando varias parábolas, pero en esta noche vamos a estudiar la parábola de la dracma perdida. ¿Cuál es el tema de esta noche? La parábola de la dracma perdida, ¿sí? Le invito a que busque su Biblia, que la abra y vamos a leer en el Evangelio según San Lucas, ¿sí? Capítulo 15, versículo 8 y 10, ¿sí? Ya tiene lista su Biblia, ya encontró Lucas capítulo 15, versículo 8 al 10, ¿sí? Cuando ya lo tenga, vamos a empezar a leer, ¿sí? Voy a leer la palabra de Dios en la traducción en lenguaje actual, ¿sí? La palabra de Dios dice: Jesús les puso otro ejemplo. ¿Quién estaba hablando? Jesús. Jesús les puso otro ejemplo. ¿Qué hará una mujer que con mucho cuidado ha guardado 10 monedas y de pronto se da cuenta de que ha perdido una de ellas? De inmediato prenderá las luces y se pondrá a barrer la casa y buscará en todos los rincones hasta encontrarla. Y cuando la encuentre, invitará a sus amigas y vecinas y les dirá: vengan a mi casa y alégrense conmigo. Ya encontré la moneda que había perdido. De la misma manera, los ángeles de Dios hacen fiesta cuando alguien se vuelve a Dios. Así que leímos la palabra de Dios en Lucas 15:8.
Por si usted no lo encontró, lo puede buscar, 15:8 al 10, ¿sí? Vamos a estar estudiando la palabra de Dios y nuestro tema es, dijimos, la parábola de la dracma perdida. Vamos a leer un poquito. Dice, la Biblia habla por primera vez de las monedas después de la cautividad de los judíos y se refiere a los talentos de oro y plata, así como toda dracma de oro. Algunos estudiosos opinan que los dracmas eran en realidad daricos, llamados así como llevaban la imagen de Darío I. En Palestina continúa con el sistema monetario fenicio en el que la dracma de plata pesaba de 3.6 gramos, de manera que el dracma era una moneda antigua de plata cuyo valor solo se puede determinar hoy por la comparación, ¿sí? Dice que aproximadamente el valor de esta moneda era lo que valía una oveja, ¿sí? Ese era el valor de esta moneda. La palabra de Dios dice que cuando las mujeres en ese tiempo se casaban, ellas les entregaban un dote o como un velo, o como un adorno, en el cual en ese adorno iban colocadas las monedas. Pues a ella le habían entregado su dote, su adorno o su velo que llevaba 10 monedas. Pero la palabra de Dios nos dice que Jesús les contó esta parábola a ellos. Les estaba contando que esta mujer tenía en su adorno, en su velo, en su dote, estas 10 monedas, que las había guardado también, que dice que cuando un día ella lo empezó a buscar y empezó que quería ver sus monedas, entonces dice la palabra de Dios que ella empezó a contar sus monedas para recordarse de su boda. La cosa que ella dice que contó 1, contó 2, contó 3, contó 4, contó 5, contó 6, contó 7, contó 8, 9 y dice que ella se afligió al ver que no tenía completas sus monedas, sino que solo tenía 9 monedas y las monedas que le habían entregado al casarse eran 10. Dice que ella se puso muy triste de ver, para ella tenía mucho valor, como para nosotros ahora en el tiempo actual es muy importante nuestro anillo que nos entregan cuando nos casamos, ¿sí? Para nosotros lo cuidamos, para ella eran muy importantes estas monedas. Y cuando las contó que le hacía falta uno, dice que ella se puso triste, se levantó, dice la palabra de Dios, y empezó ella a buscar la moneda en su cuarto. Los cuartos no eran de piso, sino que eran de tierra. Dice que no tenía mucha iluminación los cuartos, sino que ella vino, se levantó, dice la palabra de Dios. Jesús les narraba esta parábola a sus discípulos y a todos los que lo estaban escuchando. Esta mujer vino y se levantó y empezó a buscar en el cuarto, a mover todo, a sacudir y a mover, pero como era de tierra, dice que empezó a buscar en todos los rincones. Se levantó, pero como era muy oscuro, ella tuvo que encender una lámpara para poder ver en dónde estaba su moneda y no la encontraba. Dice que estaba muy triste porque no encontraba la moneda y buscó por todas partes, agarró la escoba y empezó a barrer en todos los rincones viendo cómo encontraba su moneda. Esta parábola a cada uno de nosotros nos habla cuando cada uno de nosotros llegamos a los pies de Cristo. Es Cristo el que va a obrar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Esta mujer dice que ella tenía apagada la lámpara, ¿sí? Cada uno de nosotros, ¿qué significa la lámpara? La lámpara significa la palabra de Dios. Dice el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Cuando ella encendió la lámpara, muchas veces nosotros tenemos apagada nuestra lámpara. ¿Qué significa que esté apagada nuestra lámpara? Que hemos dejado la palabra de Dios por un lado.
En estos tiempos en que ya no vamos a la iglesia, ya no nos acomedimos un poco a tomar tiempo para escuchar la palabra de Dios, a veces no nos conectamos en ninguna transmisión. La palabra de Dios dice en el Salmo 119, 105, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces cada uno de nosotros, la lámpara de nuestras vidas es la palabra. ¿Cuál es la lámpara de nuestra vida? Es la palabra de Dios. Porque ¿quién escribió cada una de estas líneas de la palabra? ¿Quién fue? Fue Dios a través de muchos varones guiados por el Espíritu Santo que escribieron cada uno de los versículos de la palabra de Dios. ¿Y para qué fue escrita la palabra de Dios? ¿Será que para que la tengamos guardada? No, la palabra de Dios es para que hable a nuestras vidas. ¿Y cómo va a hablar a nuestras vidas si no la leemos? ¿Sí? Nosotros tenemos que ponernos a pensar, así como esta mujer había perdido una moneda, tenía apagada la lámpara, ¿sí? Estaba en la oscuridad. Ella necesitó encender la lámpara para que poder ver. Nosotros no nos ponemos a pensar, no nos hemos puesto a pensar qué cosas nosotros hemos perdido aproximadamente ya casi un año, ¿sí? Que empezó todo esto, toda la enfermedad que ha estado pasando, no solo en Guatemala, sino que a nivel mundial. Si nos ponemos a pensar qué es lo que nosotros hemos perdido, hemos dejado de orar, hemos dejado de leer la Biblia, hemos dejado de ir a la iglesia, hemos dejado también nosotros de buscar de Dios. ¿Cómo va a ser que la lámpara se alumbre? Es cuando nosotros abrimos la palabra de Dios y hemos actuado muchas veces en nuestros propios deseos, en nuestra propia forma de pensar y no hemos dejado que la lámpara de Dios, que es la palabra de Dios, guíe nuestras vidas. Y muchas veces cuando ya estamos metidos a veces en problemas, en dificultad, decimos y vamos a leer la palabra de Dios para que Él me guíe, pero hemos hecho nuestra voluntad, no hemos dejado que Dios nos guíe a través de su palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice que lámpara es a mis pies su palabra y lumbrera a mi camino. Entonces nosotros ¿qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios que quite toda pereza espiritual de nuestras vidas, que hemos dejado la palabra de Dios, que hemos perdido el deseo de leer la palabra de Dios. Hemos perdido el deseo de escudriñar su palabra. Hemos perdido el deseo de orar. ¿Sí? Nuestra carne, ¿qué quiere? No, la carne no quiere orar, la carne quiere dormir, la carne no quiere buscar de Dios, pero nosotros como hijos de Dios, ¿cómo vamos a conocer a Dios? A través de su palabra, ¿sí? La palabra de Dios dice, Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Pero si nosotros no oramos, hemos perdido, hemos abandonado el deseo de orar. ¿Cómo vamos a platicar con Dios? Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros escuchamos la voz de Dios, miramos qué es lo que Dios quiere para nuestra vida a través de la Biblia. Dios habla en nuestras vidas, pero cuando nosotros oramos, nosotros le hablamos a Dios para que haya una buena comunicación entre Dios y nosotros. Tenemos que orar y tenemos que leer la Biblia, porque a veces nosotros oramos y solo pedimos y no sabemos la voluntad de Dios, y a veces andamos buscando quien nos diga una profecía para que me digan cuál es la voluntad de Dios. No, la voluntad de Dios se encuentra escrita en la palabra de Dios. ¿Dónde se encuentra escrita? En la palabra de Dios. Ahí vamos a encontrar lo que Dios quiere para cada una de nuestras vidas. A veces no sabemos cómo disciplinar o cómo enseñarle a nuestros hijos. En la palabra de Dios dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. Si nosotros conocemos la palabra, no, la palabra de Dios dice que es la palabra de Dios, es nuestra lámpara, es nuestra guía. Pero si nosotros no leemos y no tenemos memorizado versículos de la Biblia, ¿cómo vamos a saber cuál es la voluntad de Dios? Para saber cuál es la voluntad de Dios, nosotros tenemos que
leer la palabra de Dios. Si es una lámpara que va a alumbrar nuestro camino, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra de Dios. Pero si nosotros no leemos la palabra de Dios, andamos en tinieblas, ¿sí? Andamos en oscuridad. Jesús dijo, yo soy la luz del mundo, ¿sí? El que anda en mí, ¿sí? Él es nuestra guía, Él es nuestro ayudador, Él es nuestra guía en todas las áreas de nuestras vidas que hemos perdido. Usted dirá, bueno, hermana Miriam dice que hemos perdido el deseo de leer la Biblia, que hemos perdido el deseo de orar. Cada uno de nosotros nos tenemos que escudriñar, ¿sí? ¿Qué cosas nosotros hemos perdido? Hemos perdido también ya. Ahorita que ya empezaron los servicios en la iglesia, mis hermanos, no pongamos excusa para no ir a la iglesia. Hemos perdido el deseo de ir a la iglesia. Digan, no, es que si voy a la iglesia me van a contagiar, me voy a enfermar. No, vamos a ir en el nombre de Jesús, vamos a tener todas nuestras precauciones. Pero tenemos que ir a buscar la presencia de Dios. Ya nos acomodamos en la casa y no queremos ir a la iglesia. Pero miren pues, cómo son las cosas. A veces no queremos ir a la iglesia, pero sí vamos al supermercado, sí vamos al mercado, sí salimos a otros lugares, pero no queremos ir a la iglesia porque en la iglesia nos vamos a ir a contagiar. No, es obra del enemigo que nos pone para que nosotros no vayamos a buscar de la presencia de Dios. Si hemos perdido el deseo de ir a la iglesia, digámosle, Señor, perdóname. Yo necesito que tú pongas en mi vida el deseo de ir a la iglesia. En el momento que nosotros vamos a ir a la iglesia también, hay tantas áreas en que nosotros le podemos servir a Dios. Tal vez hemos perdido el deseo de servir a Dios. Ya le pueden decir a usted, ¿en qué quiere servirle a Dios? Y no quiere servirle a Dios en ninguna área. Entonces usted dígale, Señor, mira Dios, he perdido el deseo de servirte, Señor. Entonces pidámosle a Dios con todo nuestro corazón que Él ponga en nuestras vidas el deseo de servir a Dios. Hay tanto trabajo en la viña del Señor. Dice que la palabra de Dios que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea que es mucha, miles y miles de gente se están yendo al infierno porque nosotros no les hablamos. Entonces, ¿qué hemos perdido? El amor por las almas perdidas las hemos perdido. No sentimos amor, no sentimos compasión por las almas perdidas. Esta mujer había perdido una de sus monedas y ella la valoraba tanto. Nosotros, ¿será que estamos valorando? ¿Será que valoramos la vida espiritual de las personas, la vida espiritual de nosotros? Nos hemos conformado. Ahorita que están los ayunos, usted dice, no, yo no puedo hacer esos ayunos, yo no puedo orar, que lo haga, o porque estoy enferma, yo no voy a hacer esos ayunos. No, nosotros tenemos que meternos y pedirle a Dios, mira, Señor, pon en mi vida ese deseo, ese anhelo de buscarte, de servirte. ¿Quién lo va a hacer? Dios, a través de su Espíritu Santo. Él va a obrar en nuestras vidas y nosotros se lo pedimos con todo nuestro corazón, porque la palabra de Dios dice que Él es Jehová, es nuestra luz, Jehová es nuestra salvación, Él es la fortaleza de nuestras vidas. ¿A quién iré? ¿A quién iremos? Dice la palabra de Dios, si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Así que nosotros tenemos que buscar cada día la presencia de Dios. Solamente con la ayuda de Él lo vamos a poder hacer. Mis hermanos, solos no vamos a poder. ¿Cómo vamos a poder decir, mira, hermana, que mis hijos ya no quieren buscar de Dios, que mis hijos no oran, que mis hijos no leen la Biblia, que mis hijos no quieren ir a la iglesia? Si nosotros tampoco lo hacemos. No le estamos enseñando a nuestros hijos a que lean la Biblia, a que oren. Hasta para comer han dejado de orar, ¿sí? Ya no. Se sientan a la mesa, comen y ya no oramos. No, tenemos que pedirle a Dios que seamos personas que agradecidas, que ya no tenemos tiempo. Pero Dios, que es grande en misericordia, ha dejado su palabra para que nosotros aprendamos a través de esta parábola. La parábola dice, la imagen de la mujer sirve de ejemplo para tipificar la actitud de Dios, que toma la iniciativa y se afana por encontrar al pecador.
El máximo interés del Padre consiste en descubrir a todos los descreídos y dispuestos a arrepentirse para recibir y sentarlos a su mesa. El versículo 10 constituye la aplicación de la parábola, ya que le aporta una dimensión trascendente, que es esta, que está por encima de lo puramente humano. El gozo, la alegría y la celebración festiva produce el hallazgo de lo perdido. La parábola de esta mujer que pierde una de sus monedas, que pierde un dracma, es para que nosotros reflexionemos. Cada uno de nosotros tenemos que reflexionar y pedirle misericordia a Dios. Pedirle misericordia a Dios, porque solo con la ayuda de Dios vamos a poder. Que Dios obre, que Dios toque, que Dios quebrante nuestros corazones. No solamente el de nosotros, sino que también el de nuestra familia. Que quite también toda pereza espiritual, pereza de irle a servir. Hemos perdido el deseo de servirle a Dios. Así que ahorita que van a empezar los servicios en las iglesias, digámosle: Señor, pon ese deseo en nuestro corazón de poderte servir. Dice que los ángeles de Dios, de igual manera que en una humilde mujer se alegró en la recuperación de la moneda perdida, Dios se goza cuando una criatura descubre el camino adecuado y regresa al redil. Así que cada uno de nosotros, la palabra de Dios dice que Dios envió a su Hijo amado a morir en la cruz del Calvario, porque Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Si nosotros andamos perdidos, ¿cómo vamos a poder ayudar a otros? ¿Cómo vamos a decirle a otros: enciende tu lámpara, mi hermano, si nosotros la tenemos apagada? Sino que nosotros somos los primeros, mis hermanos, que tenemos que pedirle a Dios que encienda nuestra lámpara, que ponga ese deseo de leer su palabra, que hemos perdido la llenura del Espíritu Santo. Decirle: Señor, llena mi vida con tu Espíritu Santo. Si hemos sido bautizados y ya no anhelamos estar llenos del Espíritu Santo, digámosle: Señor, perdónanos porque le hemos dado más lugar a todo lo material que darte tiempo para buscar tu rostro, para buscar tu presencia. Así que digámosle a Dios: Señor, toca mi corazón, Señor, toca mi vida desde la coronilla de mi cabeza hasta la punta de mis pies, purifícame. Dice que esta mujer se levantó y empezó a barrer y a limpiar. Nosotros necesitamos ser limpiados también. La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. No importa el pecado que hemos cometido. Podemos decir nosotros: yo ya no quiero ni ir a la iglesia porque le he fallado a Dios. La palabra de Dios también nos dice, recuérdense que la palabra de Dios dice que es lámpara, ¿sí? Es la lámpara que alumbra nuestro camino. Entonces la palabra de Dios dice que si alguno hubiera pecado, abogado tiene a Jesucristo, que nos perdona de todos nuestros pecados, que nos limpia con su sangre preciosa. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que decir? Señor, yo me he apartado de ti, ¿sí? Señor, limpia mi vida con tu sangre preciosa. Pedirle perdón a Dios y decirle: Señor, me arrepiento de todo lo malo que he hecho, Señor, de apartarme de tus caminos. Limpia mi vida. Tu palabra dice que si alguno hubiera pecado, no importa el pecado que haya cometido, tenemos que pedirle a Dios que nos perdone, que nos limpie con su sangre preciosa. Y qué bonito que es cuando Dios nos perdona. Se ha estado hablando estos días de que debemos de perdonar. Tenemos que perdonar, aunque nosotros a veces nos ponemos los moños y no queremos perdonar, pero tenemos que decirle: Señor, ayúdame a perdonar, Señor, ayúdame como tú me perdonaste a mí, porque muchas veces le pedimos a Dios que nos perdone de todo lo malo que hemos hecho, que nos perdone de nuestros pecados, que nos perdone de toda maldad, pero nosotros no queremos perdonar. Entonces muchas veces nosotros nos creemos mucho más que Dios, y Dios
siendo Dios, nos perdona, ¿quiénes somos nosotros para no perdonar? Así que tenemos que pedirle a Dios que perdonemos, ¿sí? Que perdonemos, que saque de nuestra vida todo aquello que nos limpie, que desarraigue, como dijo David, Señor, mete un hisopo y limpia mi vida. Cuando David le falló a Dios, él se postró delante de la presencia de Dios y le dijo, Señor, ten misericordia de mí, le pidió misericordia, limpia mi vida, le pidió David a Dios con todo su corazón. Entonces nosotros, una de las cosas que tenemos que hacer es pedirle a Dios que nos limpie, pero al estar limpio necesitamos. Si usted le dice al Señor, límpiame con tu sangre preciosa, Señor, lávame con tu sangre, Salvador, que nada, mis hermanos, que nada nos separe de la presencia de Dios. Si Él es nuestra lámpara, si Él es el que nos alumbra, si Él es el que nos guía, entonces nosotros tenemos que pedirle, no solamente que nos limpie, sino que nos llene con su presencia, que nos llene con su amor, que nos llene del fruto del Espíritu. Si ya no tenemos gozos, si hemos perdido el gozo, si hemos perdido la paz, ¿sí? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. Hermana, yo ya no tengo fe, ¿sí? Si tenemos que pedírselo a Dios, Él nos lo va a dar si nosotros se lo pedimos con todo nuestro corazón. Pero primero, ¿qué tenemos que hacer? Que nos limpie y después que nos llene del fruto del Espíritu Santo, que es amor, gozo, paz, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Le tenemos que pedir que nos llene del fruto del Espíritu Santo. Qué bonito es que nos pongan a nosotros una canasta llena de frutas y que tengamos hambre y que nos las podamos comer. Qué bonito es, pero si nosotros no queremos tomarlas, ¿sí? El fruto del Espíritu Santo es para todo el que lo quiera, todo el que lo pida, pero si no lo pedimos, ¿cómo lo vamos a tener? Tenemos que pedirle a Dios que nos llene de su presencia, que nos llene, que nos fortalezca en todas las áreas de nuestras vidas. Esta mujer había perdido una de sus monedas y ella no se quedó quieta. Pero nosotros, ¿qué hemos perdido? Tenemos que reflexionar. Esta parábola que Jesús les estaba contando a sus discípulos era para que ellos reflexionaran, pero no fue solo para ellos, sino que es para nosotros en este tiempo, para que nosotros reflexionemos qué es lo que hemos perdido. Y una de las cosas que Jesús quiere es que nosotros amemos las almas perdidas. Jesús dice en su palabra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, ¿sí? El que creyere y fuere bautizado, que dice la palabra de Dios, será salvo. Nuestra tarea es hablarle a los demás de Cristo. Ahora tal vez ya no tenemos la célula en las casas, pero sí tenemos la célula en línea. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Enviarles, llamar a los amigos, decirles que Dios les ama, decirles que nos estamos reuniendo en línea, de enviarle el link, de llamarlo, de recordarle, hasta ver que esta persona ya se ha conectado, empezar con otra, llamarle, empezarle. Si hay necesidad, si un amigo de los que usted está invitando no tiene Biblia, ¿qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Ver cómo le conseguimos una Biblia. Y ahora que ya empezaron los servicios, a todos esos amigos que vamos a tener en línea, tenemos que pedirle a Dios para que ellos puedan ir los domingos a la iglesia. ¿Cuál es nuestra tarea? Hablarle a los amigos, hablarles que hay un Dios que vino a morir en la cruz del Calvario por amor a ellos, por amor para que no se pierdan, sino que procedan al arrepentimiento. La palabra de Dios dice, y es tan bonito cuando nos ponemos a pensar en esta parábola. Esta mujer no se quedó quieta, empezó a buscar, a barrer, a limpiar, y encendió la lámpara. Te había tenido que apagar la lámpara, era porque ya no tenía. Entonces, pero ella encendió la lámpara. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Leer la palabra para que Dios nos alumbre el camino en el que debemos de seguir. En la palabra de Dios está todo lo que Dios quiere para nuestras vidas. Si nosotros la leemos, vamos a andar en luz.
vamos a andar. Pero si nosotros nos apartamos de Dios, nos apartamos de su palabra, andamos en tinieblas, andamos en oscuridad. ¿Por qué? Porque no queremos encender la lámpara, que es la palabra de Dios, y que su Espíritu Santo llene nuestras vidas, que su Espíritu Santo nos llene. Al estar llenos, mis hermanos, de la palabra de Dios, nosotros ya tenemos que darle a los amigos. Esta parábola habla que también dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente, que hay fiesta. Esta mujer dice que cuando buscó y buscó y buscó la moneda hasta que la encontró, y cuando la encontró dice que ella salió y fue a llamar a sus amigas, a su vecina, e hizo fiesta, se puso alegre de que había encontrado su moneda. Nosotros, la palabra de Dios también nos dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Imagínense cuando Dios tocó nuestras vidas, cuando nos perdonó, dice que había fiesta en los cielos, hubo fiesta en los cielos cuando nosotros nos rendimos a los pies de Cristo. Tú que estás mirando, tal vez no le has rendido tu corazón a Cristo y tal vez piensas que Dios no te puede perdonar lo que hizo, pero quiero decirte que la palabra de Dios dice que si Él dio a su Hijo amado en la cruz del Calvario, ¿cuánto más no nos dará con Él todas las cosas? Y Él dice que no quiere que tú te pierdas, sino que le rindas tu corazón. Ríndele tu corazón a Cristo. Tal vez ya has buscado por todas partes, tal vez has buscado en las fiestas, tal vez has buscado en el dinero, tal vez has buscado en la droga, tal vez has buscado en tantas cosas esa alegría, ese gozo que solamente Dios puede dar. ¿Cómo lo vas a encontrar? Cuando le rindas tu corazón a Cristo, cuando le rindas y le digas al Señor. Rendirse es, imagínense cuando a uno lo asaltan. Cuando a uno lo asaltan en las camionetas, no le están preguntando si usted quiere o no quiere levantar sus manos. Le ponen la pistola y le dice, ríndase, y usted levanta sus manos inmediatamente y se rinde, hasta se hinca ahí pidiendo que no lo maten. Pero rendirse a Cristo es rendirnos, es postrarnos y decir, Señor, ya no puedo más. Necesito que me ayudes, Señor, que me perdones de todos mis pecados y que me limpies de toda maldad. Rendirse es decirle, nada de lo que tengo me va a hacer feliz, pero si tú me ayudas, Señor, si tú me perdonas, Señor, aquí está mi vida. Límpiame con tu sangre preciosa, Señor. Escribe mi nombre en el libro de la vida. La palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si usted le rinde su corazón a Cristo, va a sentir esa paz, ese gozo que solamente Dios puede dar. Y vamos a poder, mis hermanos, ya no nos van a tener que estar diciendo, lea la Biblia, ore, ayune, vaya a la iglesia. No, porque va a ser el Espíritu Santo el que va a tocar su corazón. Cuando el Espíritu Santo toca nuestro corazón, no hay quien nos detenga, porque Él es el que nos mueve, no somos nosotros. Es el Espíritu Santo el que viene, toca nuestras vidas y nos pone aquí el deseo de ir a la iglesia, nos pone el deseo de hablarles a otros de Cristo. Qué lindo es. Pero cuando nosotros andamos en tinieblas, ahí sí que no hacemos lo que Dios le agrada. Cada uno de nosotros tenemos que pedirle a Dios que nosotros podamos andar en luz, que podamos encender la lámpara de la palabra de Dios, pedirle que a Dios que nos limpie con su sangre preciosa, que escriba nuestro nombre en el libro de la vida y que nosotros podamos transmitirle a otros el mensaje de salvación. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente a través de la palabra de Dios, a través del Espíritu Santo. Hay personas que dicen, yo no podía ni hablar con nadie, pero cuando me rendí a Cristo, Él ungió mi vida, me llenó de su Espíritu Santo y le puedo hablar a otros de Dios. Entonces nosotros, ¿cómo le hablamos a Dios a otras personas? Es porque el Espíritu Santo de Dios que está en nuestras vidas nos hace que nosotros le hablamos a otros. No todas las personas van a recibir la palabra de Dios, pero nuestra tarea es darles la palabra, decirles que hay alguien que los ama, decirles que hay alguien que no quiere que se pierda. En estos momentos nosotros, ¿qué tenemos que hacer?
hablarles. ¿Qué le vamos a hablar? Dice que de la abundancia del corazón habla la boca, ¿sí? Pero si nosotros no tenemos la palabra de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón, no va a salir de eso. ¿De qué va a hablar la persona ahorita? ¿Sí? Hay una persona que uno lo mira y dice que siempre está hablando solo de la pandemia, porque de eso es la abundancia de su corazón. Entonces, ¿qué abunda en nuestra boca? ¿Qué es lo que nosotros más hablamos? Si está Dios en nuestro corazón, de la abundancia del corazón va a hablar la boca. Le vamos a hablar a las personas, ¿sí? Nosotros, cada persona, la palabra de Dios dice que porque de tal manera amó Dios al mundo, que Él no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Solamente cuando Cristo entra en nuestros corazones. Entonces vamos a tener el amor por las almas perdidas. Nadie va a sentir amor por las almas perdidas si Dios no vive en su corazón. ¿Cómo le vamos a hablar a otros si nosotros estamos perdidos? ¿Sí? Entonces nosotros busquemos de Dios, anhelemos buscar de Dios y anhelemos servirle a Dios con todo nuestro corazón y no seamos rebeldes a la voz de Dios. Jonás escuchó la voz de Dios. Dios le dijo a Jonás: ve a Nínive y háblales, que si no se arrepiente, Nínive será destruida. Pero Jonás se rebeló contra la voz de Dios y huyó de la voz de Dios, no quiso obedecer a la voz de Dios. ¿Y qué fue? Se lo tragó un pez. Estando ya en la oscuridad, dentro del estómago del pez, se arrepintió y empezó a orar. Y como Dios tiene poder, hizo que el pez vomitara y sacara a Jonás de su estómago. Entonces ya quiso obedecer Jonás y fue y le llevó el mensaje que Dios les había dado. Hagamos las cosas que Dios nos manda hacer. Obedezcamos, no seamos rebeldes. No esperemos que Dios nos haga, que nuestros propios pecados nos lleven a hacer algo que a Dios no le agrada. Obedezcamos, mis hermanos, obedezcamos la voz de Dios de ir y predicar el evangelio, porque la palabra de Dios dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Si tú que me estás viendo no le has rendido tu corazón a Cristo, vas a la iglesia solo porque tus papás te lo dicen o porque te llevan, dile: Señor, yo quiero tener un encuentro personal contigo, yo quiero conocerte, ¿sí? La mujer samaritana escuchó que estaban hablando de Jesús, pero ella fue, y cuando habló con Jesús, ella no se quedó callada, ella salió corriendo y le hablaba a las personas, ¿sí? Yo les hablo de lo que Jesús me ha dicho, ¿sí? Cuando Jesús entra en nuestro corazón, Él hace que nosotros hablemos a los demás, ¿sí? Así que cada uno de nosotros, como esta mujer que encontró la moneda, dice que se puso feliz. Así hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Cada uno de nosotros, dice en el 15:7, os digo que así habrá gozo en los cielos por un pecador que se arrepienta, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Cada uno de nosotros, así como esta mujer, dice: ¿o qué mujer que tiene 10 dracmas si pierde un dracma, no enciende la lámpara, barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla, y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas y les dice: gozaos conmigo porque he encontrado la dracma que había perdido? Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Qué bonito es, qué lindo es obedecer la palabra de Dios. Así que nosotros, ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Señor, yo no sé lo que usted ha perdido. No sé si ha perdido su comunicación con Dios, si ya no anhela orar. No sé si ha perdido el deseo de ir a la iglesia y dice: ¿qué voy a ir a hacer a la iglesia? No tengo nada que ir a hacer a la iglesia. Señor, he perdido el deseo de ir a la iglesia. He perdido, no quiero andar poniendo pretextos para buscar tu rostro, Señor.
Perdónanos, Señor, perdónanos. Límpianos con tu sangre preciosa, Señor. Quita toda pereza espiritual de nuestras vidas, oh Dios. Tú conoces a cada uno de los que están comunicados, Señor. En el nombre de Jesús, todo aquello, Señor, todo pretexto, toda pereza, Señor. Delante de tu presencia no hay pretexto que valga. Delante de tu presencia no hay pereza que valga. Nosotros tenemos que rendirnos a tu presencia y decir: Señor, he perdido el deseo de leer tu palabra. He perdido el deseo que tú me llenes con tu presencia. He perdido el deseo de ir a la iglesia, Señor. He perdido el deseo de servirte, Señor. No tengo ganas de servirte, pero yo quiero que me perdones y que me limpies con tu sangre preciosa. Dígale al Señor en estos momentos: unge mi vida con el poder de tu Espíritu Santo, para que yo pueda servirte con libertad, Señor, en el nombre de Jesús. Aquí está mi vida, oh Dios. Glorifícate en la vida de cada uno de mis hermanos que están viendo esta transmisión. Abrázalos con tu presencia, llénalos con tu presencia, mi Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, desde ya te damos la gloria a ti. Si en este momento hay alguien que quiere rendirle su corazón a Dios, lo puede hacer y decirle: Señor, te rindo mi vida, te rindo mi corazón, ya no puedo más, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias, Señor. Te damos gracias por cada uno de los que han hecho esta oración. Los bendecimos en el nombre de Jesús. Bendecimos a los niños, a los jóvenes, a los ancianos. Bendecimos a cada uno por nombre, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por haber hablado a mi vida de tu palabra, Señor. Por haber tocado mi vida, por haber tocado, Señor, te doy gracias. Tu palabra dice que hay fiesta en los cielos cuando un pecador se arrepiente. Te damos gracias a ti, oh Dios, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en el momento de peticiones. Ahí donde usted está, le invito, puede escribir, puede mandar su mensajito para la petición que usted tenga. En la iglesia, gracias a Dios, hay un ministerio de oración, el cual va a estar orando por su petición. La palabra de Dios dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. No importa la necesidad que usted esté pasando, póngala delante de la presencia de Dios con todo su corazón y dígale: Señor, pongo mi petición delante de ti, creyendo que la palabra de Dios dice que cuando 2 o 3 estén de acuerdo en algo, Dios se va a glorificar conforme a los propósitos de Dios, ¿sí? Así que ponga su petición en este momento. Los niños también pueden escribir sus peticiones, pueden pedirle a Dios. Imagínense que haya un niño que no tiene un tablet o algo en que recibir sus clases, puede ponerlo y decir: yo necesito tener un tablet, necesito para poder recibir mis clases en línea. Si usted no tiene, si su anhelo de usted joven es tener una compu, póngala ahí, dígale: yo tengo en mi corazón el deseo de tener una mi compu para poder recibir mis clases, porque yo sé que es difícil recibirlas aún en el teléfono chiquitito, como cuesta, pero pidámosle a Dios. Así que no importa la petición que usted tenga, mi hermana, si usted tiene alguna necesidad, si no quiere decir qué es la petición, pero ponga ahí: oren por mí, tengo una petición. Mi hermano, cualquier persona que esté viendo puede poner su petición. Así que vamos a orar creyendo que es Dios
el que contesta conforme a sus propósitos en gloria. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por cada una de las peticiones que están siendo expuestas, Señor. Mira, Señor, a las que están enviando sus peticiones a los niños, Señor. Tú conoces los anhelos de los niños, los deseos de ellos. Tal vez hay niños que no le han podido comprar lo que ellos necesitan para estudiar, Señor. Pero tú, que conoces todas las cosas, te ponemos a los niños en tus manos. Te pedimos por los jóvenes. Tú conoces los deseos, los anhelos de los jóvenes, Dios. Glorifícate en cada petición de cada joven, de cada señorita, Señor. Dale una salida a aquel joven, a aquella señorita que está esperando una respuesta, tal vez de trabajo, tal vez de estudio, Señor, o algo que les haga falta, mi Dios, por mis hermanas, por los caballeros, por cada uno, Señor. Ponemos cada una de las peticiones, y si hay amigos que también están poniendo las peticiones, sé tú el que contestes conforme a tus propósitos en gloria. Creemos, Señor, en tu palabra, y que tú, Señor, vas a obrar conforme a cada una de las peticiones, Padre, conforme a tus propósitos en gloria, mi Señor. Te damos a ti la gloria y la honra en este momento, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, mis hermanos. Buenas noches a todos. Iniciamos nuestra evaluación como todos los martes, pero en este momento vamos a hacer competencia entre hombres y mujeres. Vamos a ver quiénes están conectados, si ganan los hombres o ganan las mujeres. Así que en este momento tienen que poner su nombre, porque si solo ponen yo, no sabemos. A veces hay usuarios que están como miau miau y no sabemos quiénes son. Entonces tienen que poner su nombre. Así vamos a contar si hay más mujeres o más hombres conectados. Así que vamos todos, apúrense a poner y a ver quién gana. Seguimos con nuestra evaluación y van unas preguntas, así que ahora tomen su teléfono todos de nuevo y vamos a participar. Pongan sus respuestas correctas.
así finalizamos nuestra oración del día de hoy. Espero que hayan aprendido más de la palabra de Dios y no se olviden de su lectura de la semana. Que tengan una linda noche.